Muy buenas noches a todos. De verdad es un gusto poder estar aquí nuevamente. Ayer tuve una escapadita a Pereira para enseñar allá en Emaús y de verdad pues es un gozo poder estar con ustedes. Vamos a ir a Miqueas capítulo 4. Miqueas capítulo 4. Hemos visto hasta ahora en todos los tres primeros capítulos acerca de Miqueas hemos visto juicio hacia tanto hacia eh, Judá como Israel, tanto al reino del norte como al reino del sur. Y vimos la semana pasada hablando acerca del juicio, y es que Dios estaba juzgando a los líderes por el pecado. Una cosa bien interesante que veíamos ayer en Levítico, hablando acerca de la ofrenda de expiación. Dentro de la expiación hay dos tipos de expiación. Hay primero lo que es la ofrenda, que es cuando estamos hablando de un pecado concreto, determinado, donde yo reconozco o me han dicho que es pecado. Y entonces la persona que había pecado iba a ofrecer un sacrificio de expiación, ¿no? Y luego también teníamos el día de la expiación general, en el cual incluso el sacerdote no se vestía con las ropas especiales del sacerdocio, sino que se vestía como el pueblo, ¿no? Y era una expiación por los pecados no confesados en general durante un año, ¿no? Eso era una vez al año. Pero dentro de lo que eran las ofrendas de expiación, es decir, por esos pecados, eh, había unos pecados que era por hierro, había otros pecados que eran pecados por culpa, es decir, lo había cometido y lo reconocía. Por hierro era, pues no se había dado cuenta y otro le dice, mira, oye, lo hiciste mal y cosas de esas. Había algo bien interesante, especialmente en los de culpa. En los de culpa son animales específicos y los animales, el tipo de animal dependía de la responsabilidad espiritual que tenía la persona o el grupo de personas frente a Dios. Es decir, los sacerdotes tenían que ofrendar para expiación de pecado, tenían que ofrendar eh, un becerro, mientras que una persona del pueblo normal con una cabra era suficiente. Y resulta bien interesante porque Dios establece como que esa jerarquía o esa regla donde a mayor responsabilidad espiritual también el sacrificio era mayor, ¿no? Y veíamos en Miqueas capítulo 3 justamente eso. Es decir, quien comete el pecado es todo el pueblo, o sea, no está hablando de que solamente los responsables, los líderes fueron los que cometieron el pecado, sino que básicamente está haciendo responsable a los líderes de que el pueblo haya adquirido esos malos hábitos, que se haya habituado a pecar. Y ahí es donde reflexionábamos la semana pasada acerca del juicio, acerca del juicio hacia el liderazgo, hacia los responsables, en nuestro caso también, pues tanto ancianos como maestros, como responsables de ministerios. También veíamos a los padres como responsables de los hijos. En cierto sentido, pues Dios va a juzgarnos porque tenemos una responsabilidad y veíamos la necesidad de ser ejemplo, ¿no? Entonces, veíamos en Miqueas capítulo 3 que sí, Dios está juzgando a todo el pueblo, pero de forma específica, Dios da un juicio contra el liderazgo. Y queda la segunda parte, que es Miqueas capítulo 4 y Miqueas capítulo 5,
que después de todo el juicio vamos a ver que habla acerca de restauración. Es algo, como lo hemos dicho anteriormente, es algo sorprendente del Señor. El Señor no se queda con el juicio y dice, miren, ya me cansaron, hasta aquí se terminó todo, sino que Dios juzga, pero Dios juzga para que el pueblo se vuelva a Él y entonces Dios lo pueda restaurar. Porque si no hay arrepentimiento, no hay posibilidades de que haya restauración. O sea, y eso nos pasa a nosotros. Si no hay un arrepentimiento, no puede haber restauración. Entonces, Miqueas capítulo 4 y Miqueas capítulo 5 resulta bien interesante, que está hablando acerca de restaurar al pueblo. Y vamos a ver que en este caso, hablando o buscando y comprendiendo esa restauración del pueblo, lo que vamos a ver en Miqueas capítulo 4, vamos a aprender es acerca de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y Dios es soberano a tal grado que Dios va a actuar de tal manera que su pueblo pueda ser restaurado. Así que lo que vamos a ver hoy es que Dios vendrá a restaurar su reino y el mundo. Les está dando a todos, a todo el pueblo de Israel, le está dando al pueblo de Judá esperanzas en medio del juicio. Y como les decía, eso es algo que realmente nos debe de llamar la atención y nos debe hacer comprender mejor quién es nuestro Dios. Nuestro Dios no castiga por castigar, nuestro Dios castiga porque está buscando poder restaurar al pueblo y a su pueblo. Y lo que vamos a ver es que un día Dios va a venir y va a restaurar su reino y el mundo. Vamos a leer Miqueas capítulo 4. Y Miqueas capítulo 4 dice así: Aconteció en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: Venid y subamos al monte de Jehová, y a la casa del Señor, del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y andaremos por sus veredas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para azadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentarán cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eternamente y para siempre. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea, y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrán el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejo que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada. Allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, y dicen: sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión.
Mas ellos no conocerán los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas de la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerpo, tu cuerno como de hierro, y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín, y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Pues, viendo Miqueas capítulo 4, en primer lugar, Dios vendrá a restaurar su reino y el mundo, porque Dios es el creador y juez del mundo. Los versos 1 y 3 nos están enseñando que Dios es el creador y el que va a juzgar todas las circunstancias. Como decíamos, venía hablando capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de juicio contra Judá y contra Israel, y específicamente también contra sus líderes. Pero lo que resulta más interesante es que esa parte no se la va a dar a nadie, sino que es el propio Dios quien va a ser el juez. Comienza diciendo que Dios es el soberano, hablando versos 1 y 2, nos comienza enseñando que Dios es el soberano de todo el mundo. En primer lugar está hablando de los postreros tiempos, ¿de acuerdo? Está hablando en el futuro, cuando el Señor venga. Dice que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes. Cuando hablamos de la soberanía de Dios, vemos a Dios tomando las decisiones. Vemos que Dios no pregunta, sino que establece la casa de Jehová en un monte y Él decide cuál es el monte. Pero no solamente va a pasar eso, que va a establecer cuál es la ciudad principal, sino que como Él establece que es la ciudad principal, Él es el soberano, el que decide, termina diciendo el verso 1, y correrán a Él los pueblos. Es decir, los pueblos no van a poder poner objeciones a la decisión de Dios, sino que reconociendo la soberanía de Dios, estos pueblos van a ir allá a adorarlos. Pero no solamente es que los demás pueblos vayan a adorarlo, como vuelve a repetir en el verso 2, vendrán muchas naciones, sino que dice también y dirán, venid y subamos al monte, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión vendrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Volvemos otra vez y vuelve a insistir hablando acerca de esa soberanía en el cual Él establece la ciudad, en el cual Él es el rey y los súbditos van a ir allá a Jerusalén. No solamente es eso, sino que también las naciones comprenden que la palabra de Dios es sagrada, es única. Él es el soberano, Él es el rey, y lo que Él dictamina se debe de cumplir. Y hermanos, para nosotros es lo mismo. Cuando estamos hablando de la soberanía de Dios, de que Dios va a venir a restaurar su reino y el mundo, porque Él es el soberano, Dios es soberano. Nosotros también debemos aceptar y vivir creyendo en esa soberanía. Muchas veces vivimos de cualquier manera. Por nuestra boca afirmamos que Dios es nuestro soberano, pero luego nuestras vidas están muy lejos de demostrar y evidenciar esa soberanía. Debemos de ser como esos pueblos que van corriendo o que irán corriendo a buscar al Señor a donde Él está y a escuchar su palabra. La soberanía de Dios se ejerce en nuestras vidas cuando nosotros escuchamos y obedecemos la palabra.
Somos enseñados en su camino y la aplicamos. Y ahí es donde comienza a evidenciarse la soberanía de Dios. En un libro de Núñez, hablando acerca de la iglesia, él hacía una reflexión sobre la iglesia actual. Y decía, básicamente decía, miren, por nuestra boquita, en nuestras canciones, en nuestros cantos, sale y decimos que Dios es soberano. Pero la realidad es que Dios no es soberano, porque en nuestra vida cotidiana estamos muy lejos de Él y no obedecemos su palabra. O sea, Núñez estaba básicamente ligando, uniendo que si que la soberanía de Dios está ligada a estudiar, comprender y vivir la palabra de Dios. De nada sirve tener conocimiento de la palabra de Dios si la realidad es que nunca la llevamos a la práctica, esa palabra de Dios. Y aquí justamente hablando acerca de esas naciones es lo que dice, ¿no? Que ellos subirán ¿para qué? Para que Él nos enseñará a andar en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que reconocen la soberanía a través de la obediencia a la palabra de Dios. Pero no solamente Dios es soberano, sino que en esta primera parte, hablando acerca de cómo Dios va a restaurar su reinado, su soberanía, también está afirmando en el verso 3 que Dios es juez justo. Dice, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces, y no alzarán espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Por un lado vemos la soberanía sobre las armas, sobre la vida, pero también vemos a Dios como juez justo, al Señor como juez justo. Él va a juzgar a todas las naciones y lo que Él determine y dictamine va a ser lo correcto. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Hermanos, tenemos nosotros ahora a ese juez justo. Hermanos, tenemos la palabra de Dios que nos dice qué es lo correcto, ¿no? Hemos hablado antes de obedecer la palabra de Dios. La pregunta es, ¿realmente la estamos obedeciendo? Ayer cuando veíamos Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú, que son muertos por Dios porque ofrecieron un incienso extraño, reflexionando acerca de ese acto donde está la santidad de Dios y donde también se ve la justicia de Dios, pues le hacíamos la pregunta, ¿no? ¿Realmente qué pasaría con nosotros si estuviéramos frente al Señor? ¿Saldría esa misma llama que nos destruiría o realmente pues haríamos las cosas con esa santidad para Él? Aquí nos está afirmando que Dios es un juez justo. Y ojo, aquel que es verdaderamente salvo pues va a tener salvación para la eternidad, pero eso no quita, como hemos dicho ya varias veces, que llevar una vida donde hay pecado no nos va a eximir, no nos va a evitar ser castigados por el Señor. Miren, decíamos que el pueblo de Judá, el pueblo de Israel, era el pueblo escogido por Dios y Dios tiene que castigarlos. ¿Por qué? Porque pecaron. Y hermanos, con nosotros pasa lo mismo. Nadie ha dicho que vamos a perder la salvación cuando hemos creído de forma genuina. Pero Dios sí va a corregir y sí va a actuar en medio de ese pecado. Mismamente Dios nos llama a nosotros a corregir, a restaurar una práctica pecaminosa en los hermanos.
Si nosotros vemos que alguien está practicando algún pecado, el llamado de Dios es que de forma amorosa corrijamos esa mala práctica. Pero qué mejor que el Señor, ¿no? Que es juez justo. Y como dice aquí, Él un día va a juzgar a todas las naciones. Y ninguna se va a escapar. Ni siquiera ninguna se va a poder esconder y seguir pecando. ¿Por qué? Porque Dios es el juez justo. Así que en primer lugar, como hemos visto, Dios vendrá a restaurar su reino. Dios es el soberano porque Dios es el creador y el juez justo. Dios es soberano porque Él ha creado todo y porque Él es también el juez. Así que le debemos a Dios todo lo que nosotros tenemos. En segundo lugar, Dios vendrá a restaurar su reino y el mundo. Vemos la soberanía de Dios porque Dios traerá paz al mundo. Versos 4 y 5. Sigue avanzando Miqueas y dice: y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo habla. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios, eterno y para siempre. Dios va a traer paz. Dios es soberano, hemos dicho, porque Él es el creador y el juez del mundo. Hemos visto su soberanía. Pero no solamente es el soberano, sino que Dios también es el único que va a poder traer la paz. Bien, es una paz que no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos hoy día. Nosotros no tenemos paz. Aunque no tengamos conflicto, un conflicto guerrero, bélico contra Venezuela, contra Argentina, contra Ecuador, contra Brasil. No tenemos ningún conflicto bélico. Pero existen otros conflictos. Por ejemplo, el reciente que estamos viviendo, el de Ucrania, que ya las noticias lo han ido disminuyendo las noticias sobre este conflicto. Tenemos todos los conflictos de Oriente Medio. Pero no solamente tenemos guerras, sino que también tenemos conflictos dentro de nuestra sociedad. Por ejemplo, tenemos conflictos étnicos por una cuestión de culturas, por una cuestión de razas. Eso, por ejemplo, se vio claramente con el tema de Estados Unidos y el problema con los de piel negra, ¿no? Y entonces un policía que abusó de su fuerza sobre otra persona. Ahí tenemos un conflicto. El conflicto más reciente que tenemos ahora es el conflicto, por ejemplo, el que ha habido recientemente, un tiroteo en Texas, en un colegio. Hermanos, quizá no sea una guerra, pero hay conflicto. Un estudiante mató 21 personas. Y el problema es que en este año ya llevan muchas matanzas dentro de colegios. Pero no solamente los conflictos porque hay muertos, sino también tenemos conflictos sociales. Allá en México, donde estábamos, había conflictos sociales donde se impedía el paso, la circulación, donde había abuso, extorsión. Aquí mismo en Colombia, si vemos las noticias, muertos, más muertos, extorsiones, robos. Eso es un conflicto social. Y a menor escala también hay un conflicto dentro de la familia, dentro de la iglesia y dentro de nuestra vida cotidiana. Así que conflictos hay. Y no hay paz en este mundo que vivimos. Pero si leemos bien, cuando el Señor venga a reinar, cuando Él demuestre su soberanía, Él va a traer paz y una paz que va a ser real.
Comienza el verso 4 diciendo, y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Amedrentar es lo mismo que asustar, que los amenace. Hermanos, cuando el Señor reine, cuando ese Dios soberano venga a la tierra a reinar, habrá paz. Ya no habrá conflictos. Habrá paz. Y creo que es algo que todos esperamos. Dios va a someter el pecado. Y por eso va a haber paz. Dice, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Dios trae la paz al mundo y dice, y aunque los demás quieran desobedecer, dice, nosotros estaremos con el Señor y el Señor va a traer la paz. Dios es un Dios soberano y cuando Él comience ese proceso de restauración de la tierra, Dios definitivamente traerá paz. Obviamente cuando está hablando aquí está hablando del reino milenial, pero todos sabemos que luego vendrá un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya la restauración será completa, la paz será plena. Todavía, digamos que en el reino milenial, el pecado sigue estando en las personas, pero llegará un día en el cual la paz será restaurada completamente. ¿Y por qué es? Porque Dios es el soberano. Se va a cumplir y se va a obedecer la voluntad de nuestro soberano, de nuestro Dios. Y para terminar, Dios vendrá a restaurar su reino y el mundo, es decir, Dios va a mantener, a seguir siendo ese soberano, porque Dios redimirá a su pueblo. Versos del 6 al 13. Vamos a irlo leyendo poco a poco. Dios va a redimir a su pueblo. Dios nos va a redimir. Tanto al pueblo de Israel va a llegar un momento en el cual lo va a redimir y nosotros pues vamos a tener la redención plena. En primer lugar, versos 6 y 7, porque Dios traerá nuevamente a sus hijos verdaderos. Dice versos 6 y 7, en aquel día, dice Jehová, juntaré lo que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Todas esas personas que han sido menospreciadas, ese remanente, Dios un día lo va a restaurar. Hermanos, quizá hoy día estamos sufriendo y nos cuestionamos la soberanía de Dios. ¿Realmente Dios es soberano? ¿Satanás es soberano? El Señor dijo que Dios es soberano, pero tampoco no dijo y no afirmó también, pues que en estos momentos toca sufrir un poco en lo que viene el Señor. Pero va a llegar un momento en el cual Dios va a reunir a todos sus hijos verdaderos y Él se va a declarar como soberano. Y eso creo que es algo que nosotros debemos de estar esperando, esa venida del Señor. Dios va a llegar y debemos de prepararnos y debemos de vivir de acuerdo a que Dios un día nos va a restaurar y nos va a juntar. Pero no solamente Dios traerá nuevamente a sus hijos verdaderos, sino que a pesar del sufrimiento habrá redención. Versos 8 al 10. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero y el reino de la hija de Jerusalén. Ahora, ¿por qué gritas tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mujer de parto? Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo y llegarás hasta Babilonia. Allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos.
Así que un día, definitivamente, a pesar de todo el sufrimiento que haya, que estemos viviendo, Dios va a redimir, a redimirnos. Y es algo que pues nos tiene que llevar a vivir la vida con gozo. Sé que los del hospital, sé que la muerte no es divertida. Sé que el sufrimiento, sé que muchas veces la confrontación, las cosas que estamos viviendo no son divertidas y muchas veces eso nos lleva a un sufrimiento. Pero hermanos, un día vamos a ser redimidos completamente. Todavía el pecado ha sido vencido, pero todavía está ahí. Satanás ha sido vencido, pero todavía está ahí tratando de, o pensando que todavía puede ser y hacer alguna cosa. Dios ha sido vencido, pero Dios todavía no ha atado a Satanás y por eso todavía el pecado sigue causando dolor y sufrimiento. No debemos de mirar el dolor y el sufrimiento ahora, lo debemos de mirar hacia el futuro, que un día Dios, nuestro soberano, va a redimirlo, va a restaurarlo completamente. Sí que es un mensaje de buenas esperanzas, de buena esperanza. Y por último, porque Dios redimirá a su pueblo debido a su soberanía. No hemos estado hablando de la soberanía de Dios y al final termina afirmándose como un Dios soberano. Versos del 11 al 13. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti, es decir, hay muchos enemigos y dicen, sea profanada y venga y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová ni entendieron su consejo, por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos, y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. El pueblo estaba sufriendo, el pueblo estaba mal, pero dice, no te preocupes, llegará el día en el cual tú serás restaurado y tú podrás entregar esa ofrenda al Señor. Dios es el soberano de todo. Hermanos, es un gran gozo. Cuando vemos todo esto y vemos capítulo 1, 2 y 3, vemos el sufrimiento, vemos la culpa, vemos el castigo por la culpa. Y vemos que Dios tiene el control completo de todo, incluso cuando el pueblo está desobedeciendo. Dios es el soberano. Y hermanos, Dios nos está invitando a confiar y a creer en la soberanía de Dios. Porque un día Él va a venir a restaurar su reino, va a venir a restaurar su soberanía. En segundo lugar, porque un día Dios va a traer la paz y porque un día Dios va a redimir completamente a su pueblo. Así que hermanos, tenemos un Dios soberano, un Dios que a pesar de nuestro pecado, Dios nos va a redimir. Así que tengamos gozo y paciencia en medio de lo que estamos viviendo. Oremos. Gracias, bendito Señor, porque tú eres el Dios soberano. Tú eres el Dios que nos ama, que nos gobierna y que un día también traerá paz en medio de este sufrimiento. Señor, ayúdanos a tener paciencia y esperar activamente tu venida. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.